Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recordamos que podrán interactuar con nosotros enviando preguntas a través del icono de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que tendremos 2 sesiones de preguntas y respuestas durante este webinar y responderemos algunas de ellas para que ustedes puedan estar atentos. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International es una organización con más de 75 años de experiencia. Es la Organización Global de la Salud y Seguridad Pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. Angie, ¿me apoyas con las diapositivas, por favor? Gracias. La siguiente, gracias. Gracias. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar del día de hoy hablaremos del rol de los indicadores y patógenos en la gestión de calidad e inocuidad. Y para ello nos acompaña una invitada especial de la empresa 3M, Angie Gutiérrez Sterling. Angie es magíster en Ciencias de los Alimentos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es auditora certificada en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001 e individuo cualificado de FISMA. Tiene un MBA en la Escuela Europea de Open Business School y cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de alimentos en sistemas de gestión de calidad y desarrollo de nuevos productos. Bienvenida, Angie, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto. Gracias por la invitación a NSF y bueno, por poder compartir este espacio con ustedes el día de hoy. Vamos a revisar un tema muy interesante que, si bien parece común, repetitivo, siempre es bueno volver a las bases para mejorar y entrar en los programas de sistema de gestión de calidad y la mejora continua de los mismos. Hoy vamos a ver algunos conceptos básicos sobre los sistemas de gestión de calidad, la importancia de los indicadores, de los patógenos, algunas consideraciones finales y al final vamos a tener una ronda de cierre de preguntas y respuestas. Al igual como comentamos, las preguntas pueden ser colocadas directamente en el chat y a medida que podamos ir respondiendo, lo vamos a hacer en línea y algunas preguntas también lo podemos ir hablando durante la presentación. Muy bien. Antes que nada, también les quiero presentar qué es 3M Food Safety. 3M es una empresa líder en el mercado para el sector de alimentos y bebidas, ya que prestamos servicios directos para el monitoreo de indicadores, para el monitoreo de patógenos, alérgenos, sobre todo para el manejo de muestras, el monitoreo y verificación de higiene, y por supuesto la evaluación de bebidas bajo la tecnología de UHT y larga extensión de vida útil. Hoy en este seminario nos vamos a enfocar un poco en lo que son las soluciones para el monitoreo de indicadores y de patógenos, pero obviamente el resto forma parte también de los sistemas de verificación y monitoreo de limpieza y desinfección. Muy bien. Bueno, entrando en materia, porque el tiempo nos apremia, hay que entender que actualmente los sistemas de gestión de calidad tienen un concepto holístico, es decir, hay que integrar el proceso de la granja a la mesa. La garantía de la calidad e inocuidad de los alimentos se soporta entendiendo los agentes que forman parte de la misma, garantizando la trazabilidad de los alimentos y, por supuesto, como digo yo, siempre volver a lo básico. ¿Qué significa eso? Volver a lo básico, es decir, qué elementos son importantes para mantener sano mi sistema de gestión de calidad e inocuidad, qué elementos necesito mejorar a lo largo de esta cadena de suministros y cómo puedo garantizar que el consumidor final no se enferme o desencadene en algo, digamos, peligroso como es la muerte. Muy bien, pero cuando hablamos que
¿qué es lo que pasa? ¿Qué puede alterar esa cadena de suministros? Porque muchas veces las empresas a día de hoy cuentan con muy buenos programas ya sólidos durante muchísimos años. Hemos estado mejorando los programas para la disposición de las empresas de alimentos y bebidas, pero seguimos encontrando retiradas de productos, enfermedades y elementos que alteran estos alimentos. ¿Y cómo se puede alterar un alimento? Se puede alterar desde el punto de vista físico, con trozos de madera, trozos metálicos, algún elemento como el vidrio, etc. También se puede contaminar químicamente, puede ya ser algún producto sanitizante, desinfectante, algún resto de jabón, elementos como las proteínas alergénicas, entre otros. Y lo que vamos a enfocarnos principalmente en la capacitación de hoy es toda aquella contaminación biológica. Si vemos un poco a detalle lo que ha pasado en los últimos años, cuáles son los responsables de la retirada de alimentos del mercado, sabemos que el 37.5% de los retiros de productos de mercado en Estados Unidos son responsables los alérgenos no declarados. Un 21% aproximadamente por contaminación microbiana y un 18% aproximadamente de material foráneo. A nivel microbiológico, ¿cuáles serían los microorganismos de mayor relevancia? Y ahorita podemos lanzar el pool de preguntas antes de conversar un poco más de esto, por favor. Plan. ¿Sí? ¿Podemos lanzar para lanzar el pool de preguntas? Claro, ya está. Gracias. Ok, listo. Vamos a dar unos segunditos para que las personas puedan votar. Sí, perfecto. Vamos a ver qué creo que yo puedo tener acceso. No sé si me puedes leer los resultados, porque creo que no lo puedo ver desde la página. Sí, claro. Si quieres, esperamos unos 20 segunditos más para que pase el minuto y en un segundo más yo comparto los resultados, ¿vale? Excelente. Y bueno, cerramos el sondeo en este momento. Voy a compartir los resultados. La respuesta con mayor número de votos fue salmonela, con 38%. Después de eso fue listeria, con 31%. Y por último, E. coli, con 25%. Perdón, listeria monocitógenes, 31%. Ok, muy bien. Si se fijan en este gráfico ahora que les estoy mostrando de la causa de retiro de alimentos, en los últimos años, y ya hablando del 2020, los mayores responsables son Salmonella especies y Listeria monocitógenes. Listeria sp no es un patógeno, el patógeno es Listeria monocitógenes, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Si se fijan, todos estos microorganismos que ven en la tabla de la derecha son, digamos, los mayores responsables de la retirada de productos, pero no significa que son los últimos. Y el Centro de Diagnóstico de Estados Unidos de Enfermedades estima que cada año se enferman 48 millones de personas, de las cuales 128.000 son hospitalizadas y 3.000 mueren cada año en los Estados Unidos a causa de una toxinfección por alguno de estos patógenos. Muy bien. Ya vemos la importancia, estamos hablando de números, personas que se hospitalizan y pueden quedar con secuelas para siempre o personas que pierden la vida. Entonces, ya vemos que el control biológico, específicamente microbiológico,
es muy importante para garantizar el sistema de gestión de calidad e inocuidad. A nivel de qué podemos hacer en planta, lo primer concepto que debemos tener es tener un enfoque preventivo. Y esto es prevenir la contaminación de los elementos en los cuales tú no puedes tener control. Quiere decir, por ejemplo, tus proveedores. Es un acto de fe cuando tú recibes un producto con una carta que indica la garantía de calidad e inocuidad del alimento, pero realmente al final es un documento. Tú no participas realmente, no estás allí día a día en su proceso. Por lo tanto, tener una validación y verificación de proveedores forma parte de lo que es el concepto de la prevención. Ya a nivel de planta, de mi planta de alimentos, yo lo que debo es reducir o eliminar el microorganismo o evitar su control a nivel de su crecimiento. Puedo hacerlo a través de procesos como tratamientos por calor, las UHT, los pulsos eléctricos, el tiempo, también el efecto mezclado con la temperatura y utilizar cualquier modelo predictivo de inactivación. En el caso del control del crecimiento, sabemos que podemos contar con unos elementos que, si bien en suma nos puede hacer un buen control microbiológico, no quiere decir que nos va a garantizar la reducción o la eliminación del microorganismo. El control de estos elementos simplemente nos dicen que si hay una presencia de algún microorganismo no va a seguir aumentando en población o quizás podría reducir a unos niveles relativamente seguros. Muy bien, para eso también hay que apoyarse en cualquier programa para el control de estos peligros. El más conocido mundialmente es el programa de HACCP, que lo que trabaja es en categorizar los puntos críticos de control, definido como punto crítico aquel elemento en el cual posterior a ese tratamiento o a ese proceso ya no va a haber ningún control. Es decir, si yo tengo un tratamiento térmico y después del tratamiento térmico lo que hago es empacar el producto, si ese punto va a ser un punto de control, porque a partir de allí ya no tengo ninguna manera, ni ninguna barrera física, ni térmica, ni química, lo que sea que me controle la población microbiológica. Entonces, yo lo que debo hacer en mi planta no solamente es categorizar esos puntos de control, sino entender realmente que puede existir a lo largo de la cadena procesos como multiplicación, porque, por ejemplo, estoy agregando, normalmente este punto tiene que ver cuando adiciono ingredientes o cuando mezclo, por ejemplo, en el caso de los lácteos tengo un tanque buffer que se alimenta por diferentes tipos de leche, o tengo una mezcladora de ingredientes. Este punto también es bien crítico porque puede alterar la multiplicación. O también, como se los marco aquí, a nivel, si no están las condiciones garantizadas del almacenamiento y distribución del producto, también puede ser o incurrir en una multiplicación microbiológica. Entonces, bueno, entendí mi proceso, entonces, ¿para qué yo entiendo ese proceso? Porque yo debo saber que pueden venir de dónde vienen esos peligros, ya sean por factores causales, que ahí ya estaría hablando de la probabilidad, y eso al final, entre ese efecto causal tenga más probabilidad de ocurrir, el evento en sí, que es el riesgo, va a tener mayor significancia en el que pueda desencadenar una consecuencia y que afecte directamente o la calidad, la inocuidad, o a nivel, por ejemplo, alguna multa legal, la reputación de la empresa, que también se va a transformar en pérdidas económicas. Este enfoque del análisis del riesgo debe estar sustentado en que qué control yo tengo en mi planta. En ese sentido, también debo conocer que la característica inherente a mi producto. Ya vimos a nivel de lo que sería un programa HACCP, cuáles serían los puntos más importantes a trabajar, pero hay que también saber cuáles son las características de tu propio alimento. No es lo mismo trabajar con un producto crudo como son las ensaladas. Aquí el control de riesgo se hace muy complicado, no tengo tratamiento térmico, en realidad estoy mezclando
diferentes materiales, alimentos que pueden aumentarse. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos huevo, ensalada, atún. Todo eso va a ser una carga microbiológica muy interesante, pero no es lo mismo los controles que yo puedo tener a nivel del riesgo cuando hablo ya de por ejemplo, una piña enlatada. Entonces, no solamente debo conocer mi proceso, sino también la característica de mi alimento. ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Dónde son esas fuentes de peligros? El peligro como tal puede venir por los ingredientes, por el ambiente y obviamente por las personas. Estos son los tres ejes fundamentales de las fuentes de contaminación microbiológica. Al final, si vemos cuál sería el control potencial para evitar ese peligro y por supuesto que aumente el riesgo de ocurrencia, si se fijan, en la mayoría es control de la cadena de suministro y control del proceso. Pero en las personas se hace crítico tener establecido un buen programa de prerequisitos que me permitan asegurar que el personal está correctamente entrenado, que se siguen las buenas prácticas de manufactura, de higiene, y por supuesto que a día de hoy se hace muy importante todo lo que es la exclusión del personal enfermo. ¿Okay? Entonces debo tener mi programa de prerequisitos bien establecido para que estas personas que trabajan a día de hoy no se conviertan en una fuente de peligro. Muy bien, ya hablamos un poco del control y ahora vamos a hablar de los microorganismos. ¿Quiénes son? ¿Cuáles serían los que podemos usar como elementos para verificar mis programas, si está funcionando bien mi programa de control o poder entonces garantizar la inocuidad del alimento? A nivel microbiológico sabemos que están divididos entre hongos, levaduras, virus. También pueden haber parásitos, plagas y animales domésticos que puedan ser una fuente de contaminación biológica. Pero todo tampoco es tan malo. Si vemos la utilidad a nivel de la industria de alimentos de los microorganismos, sabemos que muchos nos ayudan desde el punto de vista tecnológico como iniciadores de procesos de panificación, fermentación, vinos, cervezas, etc. También forman parte de la microbiota asociada, es decir, le dan las características organolépticas, por ejemplo, en esta imagen que ven a un queso, el queso Roquefort. Pero al final, esto forma parte de una pequeña porción de la industria de alimentos, porque lo que yo me debo fijar es que en mis indicadores que me digan qué tan bueno soy fabricando, en los deteriorantes para saber que no se me estén alterando las características organolépticas del producto, y obviamente debo enfocarme en esos microorganismos patógenos que no vayan a incurrir en una enfermedad transmitida por los alimentos. Entonces, bueno, si hablamos de calidad, ¿qué puede pasar? ¿Qué hacen esos microorganismos en el alimento? Pueden formar polímeros, causan viscosidad o limo en la superficie de los alimentos, pueden causar un proceso enzimático de despolimerización, desestabilización de emulsiones, es decir, que se dividen las fases, también cambios a nivel organoléptico como aroma, sabor y sobre todo la apariencia. La apariencia que lo podemos ver en manchas en los alimentos, podemos ver ya un deterioro físico cuando hay un moho sobre, por ejemplo, una manzana, un moho en un pan. Ahí físicamente ya vemos que hay una alteración de la apariencia del alimento. Y lo que nos preocupa desde el punto de vista como procesadores de alimentos son los elementos que forman parte de la inocuidad. Son todos esos microorganismos que son capaces de enfermar a las personas. Al final, estos dos elementos deben ser considerados como parte del sistema de gestión, porque el consumidor no debería consumir un alimento que organolépticamente sepa mal y tampoco debe consumir un alimento que lo pueda enfermar. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar entonces la calidad y la inocuidad de los alimentos? Por un lado, debemos irnos a estudiar cuáles son esos indicadores que me ayuden a ver qué tan bueno estoy operando. Es decir, el indicador me va a permitir saber la calidad microbiológica,
pero muy pendientes que no están relacionados con la enfermedad de forma directa. Tampoco deben estar relacionados como en los peligros del programa del HACCP, pero sí son muy importantes para las actividades de verificación de mis programas, de mi análisis de riesgos. Lo interesante del indicador es que es fácil de encontrar y sobre todo que lo puedo cuantificar, ya sea en unidades formadoras de colonias por gramo o por mililitro. El patógeno, entonces, ¿qué información me da? Son los patógenos, los agentes causantes de toxinfecciones. Sí están relacionadas directamente con el peligro y forman parte de lo que son los procesos de validación. Cuando yo también analizo la causa raíz de una desviación de proceso y son el eje fundamental del monitoreo ambiental. La detección del patógeno se hace normalmente porque no es tan fácil recuperarlo, no es tan fácil encontrarlo, sobre todo en que su población son muy malos competidores con otra microbiota asociada al alimento o a la superficie, por lo tanto necesito tener un previo enriquecimiento para volver a dejarlos con toda la fuerza metabólica y que puedan reproducirse y que puedan ser detectables con los métodos que existen actualmente en el mercado. Otros términos que son interesantes de analizar son los términos de que para qué usamos diferentes tipos de indicadores. Por ejemplo, podemos encontrar de procesos para saber qué tan efectivo es mi proceso en línea. Podemos hablar del indicador fecal, que ya está orientado hacia cierto tipo de microorganismos relacionados con la contaminación fecal. Podemos hablar también de organismos modelos, que se comportan de la misma forma que un patógeno, como por ejemplo el colifago. El rastreador, que me ayuda para entender cuál es la dinámica de movimiento o de distribución de ese microorganismo a lo largo de, por ejemplo, una cadena productiva o como les coloco aquí a nivel de aerosoles. Y otro término que es muy usado en la industria de alimentos es términos de sustituto o índice, que es aquel microorganismo que tiene la capacidad metabólica de comportarse al patógeno, ¿okay? Y sobre todo tiene la capacidad para ser inocuo y para poder validar los procesos en microbiología predictiva. Es decir, si yo quiero saber, y lo vamos a ver más adelante, si mi proceso térmico es capaz de eliminar a salmonela, yo no voy a meter el salmonela en la línea de producto para saber si es bueno o no. ¿Okay? Puedo utilizar un organismo sustituto que represente la misma tasa de letalidad a nivel del comportamiento térmico de la termolabilidad y poder entonces detectarlo o no con un análisis microbiológico. Muy bien, entonces, para hablar de algunos ejemplos de indicadores, índices y patógenos, por ejemplo, en los indicadores tenemos bacterias mesófilas aerobias, mohos y levaduras, lactobacillus, cierto tipo de microorganismos termófilos. En el caso de los microorganismos índice o sustitutos, tendríamos que tomar en cuenta las enterobacterias, algunos coliformes, E. coli directamente en agua y Staphylococcus aureus en cocinados. A nivel de patógenos, ya lo revisamos un poco cuando hablamos de la estadística de la retirada de productos, pero obviamente está representado por Salmonella, Listeria monocitógenes, Listeria E. coli patógena. La E. coli per se no es un microorganismo patógeno. Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Clostridium botulinum. Muy bien. Entonces, entrando en materia, vamos a hablar ahora del indicador o de los índices. ¿Qué son? Ya hablamos que son más fáciles de recuperar, son más abundantes que los patógenos, nos pueden indicar un riesgo, pero hay que tener mucho cuidado, porque a veces nos da la falsa sensación de que si no tengo indicador o no recupero los indicadores, es que no tengo el patógeno y hay que tener mucho cuidado con eso, hay que elegir correctamente cuáles son tus indicadores. Y obviamente son muy útiles para identificar qué tan bueno soy yo en las buenas prácticas de manufactura, es decir, en mis procesos de higiene y en los procesos de control. Y si utilizo
un microorganismo sustituto o índice adecuado podría darme la idea de que estoy muy cerca de encontrar el patógeno. Cuando yo escojo un indicador o un microorganismo índice, no solamente me debo ir a la literatura para encontrar cuál sería el más adecuado. Puedo tirar del historial de presencia o ausencias del patógeno en mis productos si y solo si este historial es relevante. Muchas veces en mi experiencia visito plantas en las que me dicen yo sí nunca he tenido un patógeno, yo le digo, ¿lo monitoreas? Me dicen, sí lo monitoreo cada una vez al año o cada 3 meses. Eso no es un historial. Un historial que no es materia del día de hoy, tiene que ser un historial robusto, lo suficientemente cercano a la realidad de cada producción de alimentos que hagas. También debo tomar en cuenta qué pasa en mi planta, qué procesos hago yo o las barreras para su control que cambie un poco las características organolépticas del producto y que el indicador sea capaz de poder multiplicarse. Ya vamos a ver más adelante cuáles serían esos indicadores. ¿Okay? Muy bien. Si vemos un pequeño ensayo, porque hoy no nos daría tiempo de conversar por tipo de alimentos, cuáles serían los indicadores más relevantes, sabemos que algunos microorganismos nos pueden hablar de la calidad higiénica en sí, qué tan bueno yo soy en mi proceso de limpieza y desinfección, me pueden hablar de la calidad per se del alimento y por supuesto del control ambiental. Si viajamos alrededor de estos alimentos que vemos aquí, las mayores diferencias nos encontramos en alimentos de origen animal, como cárnicos, en los que normalmente es un buen indicador las enterobacterias, las E. coli, los aerobios, el estado. También hablando de la calidad o de garantizar esas características organolépticas serían las bacterias acidolácticas, mohos y levaduras y aerobios. Y si estamos hablando un poco de cómo está mi ambiente, podríamos hablar de aerobios, coliformes, enterobacterias y estafilos. Los principales microorganismos que varían según el tipo de alimento podrían ser en el caso de lácteos, es interesante controlar la histeria ambiental, así como en frutas, productos del mar y aves, o fíjense ustedes también una característica diferencial con el resto de indicadores que en los productos del mar no me hace una propuesta de valor interesante analizar mohos y levaduras y bacterias acidolácticas. Es más interesante referirnos un poco al ambiente, por estar un poco más en control del patógeno y, por supuesto, garantizar los procesos de higiene en la planta. Si analizamos para qué hacemos recuento de bacterias aerobias mesófilas, es un buen indicador de qué tan bueno soy yo en mi proceso de limpieza y desinfección en mi planta. Sabemos entonces que puede haber una contaminación cruzada por agua de mala calidad o animales sucios o roturas en la cadena de distribución por cambios de temperatura. Y normalmente también nos puede hablar de la posible presencia de algunos microorganismos que pueden formar una estructura llamada biofilm y que este biofilm sea capaz de permitir el crecimiento de otros microorganismos patógenos, como el caso de Listeria monocytogenes. Entonces, es un buen análisis microbiológico, nos da una idea general de lo que está pasando en la planta, pero no necesariamente nos va a hacer el indicador adecuado para identificar si hay o no ese patógeno. Si vemos entonces, hay otro elemento a analizar de las bacterias aerobias. Sabemos que van a haber alimentos de per se que van a tener una carga microbiológica, pero que no debe ser una carga muy alta, porque ya estaríamos hablando de un nivel de saturación en la cual no solamente va a ser un indicador de que el producto ha tenido desde granja una carga microbiológica natural, sino que a lo largo de la cadena de distribución se puede haber ido contaminando, aumentando el riesgo de la presencia de algún patógeno. ¿Okay? Obviamente, las bacterias aerobias, como
como indicador, es el que más ampliamente se usa en la industria de alimentos, pero siempre hay que manejarlo con mucho cuidado porque en sí no nos va a dar toda la información de lo que está pasando en tu planta. Lo que sí nos empieza a dar un poco más de sentido a hacer un buen indicador o un microorganismo índice son, por ejemplo, las enterobacterias. ¿Okay? Sabemos que la familia de las Enterobacteriaceae conforman tanto patógenos como el caso de salmonelas, algunas yersinias, shigellas, y por supuesto algunas E. coli que son patogénicas, ¿no? Obviamente, que vamos a ver más adelante, en el caso del grupo de los coliformes no es un grupo taxonómicamente definido, simplemente es un grupo definido a nivel fenotípico, no genotípico, pero sí a nivel de lo que es la industria de alimentos se suele generalizar con este tipo de esquemas. Las enterobacterias no son formadoras de esporas, son gram negativos y están muy relacionadas con las bacterias del tracto intestinal animal, sobre todo los de sangre caliente. Obviamente tienen la capacidad de producir gas a través de la fermentación de la glucosa, pero aquí hay una ligera variación que hay que estar muy pendiente, y es que si bien la mayoría no fermentan la lactosa, empiezan a haber unas delgadas líneas en donde pueden tener fermentación lenta o rápida fermentación, que es la característica fundamental que los divide de los coliformes. ¿Okay? Si ven en la línea pespunteada, vemos que tanto E. coli como Salmonella empiezan a tener cepas, lo que llamarían atípicas, en los cuales los medios de enriquecimiento tradicionales podría ser que no lo detectes o no crezca como lo que normalmente esperaríamos a que creciera, y es que normalmente pueden tener algunas características genotípicas para la fermentación lenta o la fermentación rápida de la lactosa. ¿Okay? A nivel de la significancia de su análisis, sabemos que nos permite la verificación de tener una idea de los procesos de higiene de tu planta y el control de los procesos térmicos en la misma. Los coliformes, ya sabemos, que se los acabo de comentar hace unos instantes, están definidos por fenotipo y no por genotipo. Inicialmente se usaron como indicador de la calidad sanitaria del agua. Son bacilos, glucosa negativo. Son capaces de fermentar la lactosa y producir gas. Existen 4 géneros: el Citrobacter, Enterobacter, Escherichia y Klebsiella. Su tasa de crecimiento ideal es a 35 grados por 48 horas. ¿Okay? Y hay que tener un elemento muy importante, es que si bien en muchas diapositivas que ustedes vean o libros o publicaciones que engloba a las E. coli, hay unas que son fermentadoras lentas y por lo tanto no se consideran coliformes. A nivel de coliforme fecal, o lo que se define como termotolerantes, también tienen la capacidad de fermentar la lactosa y la producción de gas, crecen a temperaturas un poco más altas, por eso se llaman termotolerantes, que son 44 hasta 45.5 grados centígrados por 48 horas. Está representado principalmente por E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter y Citrobacter friendly. Está diseñado como indicador de contaminación fecal en aguas y muy pendiente que la E. coli patogénica no crece bien a 44.5. Entonces, si vemos este esquema que lo hemos revisado durante toda la vida en las diferentes publicaciones, sería la representación básica como coliformes totales, coliformes fecales, las E. coli, y dentro de estas mismas E. coli van a haber E. coli patogénicas. Entonces, pendiente, porque si se fijan en el primer pool de preguntas, les comentaba cuál es el patógeno. Y cuando ustedes leen E. coli no es el patógeno, son las E. coli patogénicas, como por ejemplo las Stella. ¿Cuál es el significado de encontrar un coliforme en un alimento? Su
principal elemento es que siempre pensamos que hay una contaminación fecal y no es así. Muchos coliformes son naturales de tierras, de aguas y no son patógenos. ¿Okay? Pero sí nos da una idea de algunos cambios que pudiesen ocurrir en los alimentos y quizás nos pueden indicar la presencia del patógeno per se. Entonces, si vemos hacia dónde se está moviendo la industria de alimentos como buenos indicadores, la mayoría de la industria se está moviendo más hacia las enterobacterias que los coliformes. Y fíjense ustedes que luego tenemos dentro de los análisis microbiológicos a E. coli, Escherichia coli. Es un buen indicador, ya estoy un poco más cercano del patógeno, son bacilos gram negativos, aerobios facultativos, forman parte de la microbiota intestinal de la mayoría de animales de sangre caliente. Es muy buen indicador de la contaminación fecal. Y lo que nos viene a indicar su análisis es que tenemos procesos deficientes de higiene tanto en la superficie como en los alimentos. Lo interesante de E. coli y de la mayoría de enterobacterias es que en una superficie, si llegase a haber una contaminación de este tipo de microorganismos, con una limpieza profunda sin llegar a destruir la planta, pueden ser fácilmente removidos. También son termolábiles, es decir, si yo tengo buenos procesos de control de temperatura, procesos térmicos, alta presión, el que sea, pulsos eléctricos, obviamente es fácil eliminarlos. Muy bien, a nivel de las bacterias aerobias mesófilas, un punto importante comentarles es que, bueno, quizás acá no se logra apreciar con toda la distinción que me gustaría que ustedes viesen, pero fíjense que cuando hablamos de las bacterias mesófilas, incluye a las enterobacterias, incluye los coliformes totales y los coliformes fecales. Cuando hablamos de bacterias aerobias, estamos hablando también de algunos microorganismos como las listerias, los staphylococcus, bacillus y campylobacter. Entonces es una buena overview de la calidad microbiológica que podemos encontrar en tu ambiente o en tu alimento. Otro microorganismo de interés son los hongos. Los hongos nos vienen a hablar prácticamente de la calidad del producto. No están considerados un patógeno. Y aquí la pregunta sería, ¿por qué no está considerado un patógeno si están las micotoxinas? Las micotoxinas son contaminantes químicos, no es el microorganismo en sí. Entonces, un HACCP no debe contemplar al hongo per sí como un peligro. El peligro debe estar en la clasificación química como micotoxina. ¿De acuerdo? Pero lo que sí, normalmente podemos hablar del hongo en verificar o posiblemente ser un indicador de la presencia de aquellos hongos que son capaces de producir las micotoxinas. ¿Okay? Al final, el hongo puede alterar las características organolépticas del alimento, pues por supuesto van a liberar ciertos componentes químicos que pueden degradar o producir cierta depolimerización del alimento y son un buen indicador también de los procesos de higiene y sobre todo del monitoreo ambiental. Un ambiente en el cual, acuérdense que los hongos normalmente se dispersan por hifas, por micelios que se van dispersando alrededor de toda tu planta, se pueden colocar sobre una superficie y si tú no tienes un buen control ambiental, posiblemente ocurra una contaminación cruzada. Las levaduras, entonces, ¿qué son? Las levaduras, ¿para qué la usamos? En realidad, las usamos como un buen indicador de los procesos higiénicos también, nos ayudan a los procesos fermentativos, como ya comenzamos anteriormente, su control y población, usamos para saber si los procesos de panificación y de cervecería se han llevado de forma adecuada, y también nos habla mucho, es un buen organismo de saber de dónde yo voy arrastrando la contaminación. Yo le comento siempre a mis clientes que durante las investigaciones de la causa raíz de una contaminación por levaduras hay que tomar en cuenta la antigüedad del microorganismo. Es decir,
las levaduras observadas al microscopio, en las cuales tengan muchas cicatrices por la gemación, que es la forma de reproducción de estos microorganismos, nos va a indicar que son levaduras que han estado mucho tiempo en planta. Quiere decir que tengo un foco de contaminación, no estoy teniendo buenas prácticas de limpieza y desinfección, y por lo tanto debería realizar un muestreo extensivo más profundo. Otro grupo de microorganismos que son bien interesantes a analizar y que cada día se hacen más populares son las bacterias acidolácticas. Las bacterias acidolácticas los usamos como un indicador de la vida útil del producto, o también lo podríamos llegar a usar para saber que la carga con la que partió mi producto, vamos a hablar de una mantequilla que fue fermentada naturalmente, no se va a contaminar y cambiar en población, se va, como digo, a multiplicar de una manera tan exponencial que al final produzca cambios en las características de sabor y olor del mismo. ¿Okay? Las bacterias acidolácticas no son esporuladas, no son móviles y son anaerobios facultativos. Realmente soportan condiciones de acidez importantes y son catalasas negativas. Dentro de su clasificación podemos encontrar a todos estos microorganismos que son homo- y heterofermentadores, y también encontramos algunas que tienen la capacidad de crecer a temperaturas mesófilas o termófilas. La importancia en la industria de alimentos es que pueden cambiar, como les comentaba, esas características, cambian sabor, ácido, olor, que huele así como fermentado, pueden realmente hacer un proceso de proteólisis que en algunos casos son deseados, como particularmente para los productos de la industria láctea de quesos, en la maduración de quesos. Tiene puntos positivos porque pueden producir vitamina B12, y su análisis lo podemos relacionar con la determinación de vida útil y estabilidad de los mismos. También podríamos llegar a ver cambios en productos cárnicos como las manchas verdes en la carne, formación excesiva de gases en quesos, y un elemento que cada día lo vemos más es la hinchazón de los envases, ¿okay? A veces en casos de yogur, o salsas o productos de embutidos, observamos que podría llegar a estallarse el envase, y cuando hacen los análisis piensan que normalmente es producto por los coliformes, y les da bien de coliformes, no saben por qué son, y los responsables son las bacterias acidolácticas. Esto también lo hemos visto muchísimas veces en las salsas de tomate, en los envases que se distribuyen para comidas rápidas. Las salsas de tomate pueden llegar a estallar por una presencia excesiva de bacterias acidolácticas. ¿Okay? ¿Dónde puedo entonces encontrar este microorganismo? Puede ser, como es ampliamente distribuido en el ambiente, su control es muy bueno para en el monitoreo ambiental. Hay un elemento que les dije en la lámina anterior que es que son anaerobios facultativos. No los puedo recuperar con un análisis de aerobios totales, no los puedo recuperar en los mohos y levaduras, tengo que recuperarlos en una técnica que me garantice esa anaerobiosis, ¿no? O esa microaerofilia. Entonces, como su principal fuente de contaminación puede ser ambiental, incluirlo en la verificación de los procesos de higiene es muy importante. Otro grupo de microorganismos que son interesantes de analizar son los psicótropos, ahí está, falta una S. Ellos crecen a bajas temperaturas, menor de 20 grados centígrados, realmente son muy comunes en la naturaleza y tienen una relevancia interesante en los productos lácteos, específicamente la leche. ¿Okay? En realidad, podemos ver que en el cambio y contaminación de los productos lácteos tienen que ver con psicótrofos, no con bacterias mesófilas. ¿Okay? O microorganismos interesantes para analizar y representativos de este grupo son las pseudomonas, por ejemplo en carnes, y ya les hablaba hace un rato que les hablaba que estos microorganismos son
responsables principalmente de la formación de biofilms en la industria de alimentos, ¿okay? Y se asocian normalmente con patógenos como Listeria monocytogenes, ¿okay? Son capaces también de producir enzimas termoestables, también algunos pigmentos, algunas pueden llegar también a producir ciertas enzimas que alteran las proteínas de los alimentos y es un buen indicador de los procesos de post-pasteurización de la leche. Muy bien. Vamos a entrar en esta última fase, que son los patógenos. Me gustaría que respondiésemos algunas preguntas en línea, si hay algunas 3 preguntas en aras de optimizar el tiempo. Voy a abrir entonces el segundo sondeo. ¿Ok? No, en el segundo sondeo no. No, las preguntas. Ah, perdón, sí, las preguntas. Sí, tenemos varias preguntas de nuestros participantes. Te voy a leer algunas de ellas y la primera pregunta es, ¿cómo puedo saber qué tipo de indicador utilizar en un proceso y cómo establecer los límites en los distintos microorganismos? Por ejemplo, proceso de panadería. Excelente. Si quieres me las leas las 3 y las respondemos. Ajá. Ok, la segunda pregunta es, para realizar un estudio de vida útil, ¿se deben tener en cuenta los microorganismos patógenos y o cuáles microorganismos debo tener en cuenta para dicho estudio? Y la tercera pregunta es, ¿cómo hacer en la industria la diferenciación de E. coli enterotoxigénicas, por ejemplo, E. coli O157H7, o se detectan como grupo de E. coli? Excelente, muchas gracias. Bueno, la verdad, voy a ir de atrás para adelante para que no se les olviden las preguntas. En el caso de E. coli, ya vimos que como grupo general, E. coli es un indicador de la posible contaminación o la posible presencia del patógeno, pero no siempre está relacionado porque ya sabemos que el E. coli 257H7 es glucoronidasa negativa, por lo tal no se recupera en la mayoría de medios de cuantificación tradicional o de metodología rápida. Cuando hablamos del patógeno, y justamente ese es el segundo bloque de análisis, debemos detectar específicamente el patógeno porque es muy difícil recuperar. Entonces, si yo quiero tener un buen plan de monitoreo de patógenos, no puedo basarme única y exclusivamente en el indicador, ¿ok? Y recordar que los microorganismos sustitutos o índices nos sirven es para validar el proceso. Pero si yo quiero estar verificando la presencia del patógeno, normalmente yo tengo que analizar con nombre y apellido al mismo. Eso como una pregunta. En la segunda estaba relacionada con los procesos de cuáles serían los buenos indicadores a nivel de panadería. ¿Okay? Y bueno, al final yo debo entender que en tu caso, si vas a tener un producto en las características que tiene buena cantidad de carbohidratos, ahí es muy importante analizar mohos y levaduras, aerobios, también hay que estar muy pendientes del monitoreo de enterobacterias. Y los rangos normalmente se pueden establecer de 2 formas. El rango puede estar relacionado con la normativa, que lo vamos a ver un poco más adelante, o puede estar relacionado también con tu histórico, en el que tú estés viendo si el control está bajo control tu proceso. Si yo tengo 1000 UFC, mañana tengo 2, después tengo 5000 UFC, mañana tengo 1, y después tengo 400.000 UFC, mañana tengo 2, eso quiere decir que tu proceso no está bajo control. Entonces, analizar las tendencias es muy importante. Y la otra pregunta estaba relacionada si en un estudio de vida útil debo incluir patógenos. No, no deberías incluir patógenos. Y la respuesta es porque si tú incluyes patógenos, lo que me estás diciendo a mí es que tu proceso, de tu proceso de análisis, de tu proceso de control, se está llevando de forma inadecuada. Tú no deberías liberar un producto que tenga patógenos. Entonces, un estudio de vida útil debe estar relacionado
como su propio nombre lo dice, A es el cambio de las características organolépticas del producto y en el posible caso que se generen las condiciones necesarias para la multiplicación de un patógeno. Pero en sí no debería estar incluido porque tú debes garantizar que el producto sea inocuo cuando lo liberas. ¿Okay? Si quieres lo puedes hacer, porque si no lo sabes, pues tampoco entonces ahora no lo hagas, pero no deberías incluirlo. Muy bien. Ahora, hablando del mundo de los patógenos, hay que considerar que para detectarlos debemos garantizar algo muy importante, como son la colección de la muestra. Coleccionar la muestra es el eje fundamental de una buena determinación, no solamente para patógenos, sino también para indicadores. ¿Por qué? Porque yo estoy tomando la radiografía de la superficie o estoy tomando la radiografía de ese alimento. Entonces, si yo no utilizo un buen material para recolectar la muestra o para tomar la muestra en una superficie, no voy a estar siendo honesto y real lo que está pasando en mi planta. A veces, con mucha tristeza, uno escucha cuando un cliente me dice, es que con tu método yo lo recupero, yo antes no lo tenía. O es que con tu esponja yo lo recupero y antes yo no lo veía, ¿qué está pasando? Y te miran como que el producto viniera contaminado. No, lo que pasa es que simplemente los productos que han sido diseñados para la colección de muestras, y esto saco cualquier material, gasa y esto, algodón, eso no sirve, porque no atrapa al microorganismo, no lo permite recuperar. Lo que le hace es cariñito, cosquillitas a la superficie y no es capaz de atrapar. ¿Okay? Entonces, muy pendiente con eso. Un buen material nos va a permitir saber lo que está pasando. ¿Okay? El otro elemento importante en la detección de patógenos es el enriquecimiento. Ya les decía a ustedes de la diferencia principal entre un indicador y un patógeno. El patógeno es muy difícil de encontrar porque está normalmente o es muy mal competidor, o sea, si hay otro microorganismo crece menos, o si está puesta en una condición, a veces si hay un tratamiento térmico, pues está lesionado, no tiene las condiciones físicas y metabólicas para poder recuperarse. Entonces, este enriquecimiento es lo que me va a permitir a mí es que se proliferen, que se recuperen y puedan ser detectables con los métodos que pueden existir en el mercado. El otro elemento interesante es hablar de la detección. La detección nos va a permitir entonces poder decir si efectivamente está o no ese patógeno y por último todo lo que son los pasos de confirmación. ¿Okay? Actualmente, por ejemplo, en el caso de 3M, nosotros contamos con una tecnología para la detección de patógenos, principalmente para la detección de Salmonella, Listeria monocytogenes, Listeria, E. coli, STEC, Chronobacter, Campylobacter y el resto de las Big Six. ¿Okay? Lo interesante es que cuando ustedes escojan un método de detección molecular, es que ustedes quieran dar un paso a mejorar la forma en la que está recuperando el patógeno en sí. Yo quiero un producto que me recupere rápidamente el patógeno, que sea fácil de usar, que se tenga un apropiado flujo de trabajo, que evite la posibilidad de que exista una contaminación cruzada y que cuente con aprobaciones internacionales. ¿Okay? Pero estos patógenos, en realidad, ¿cuáles son? ¿No? Ya les hablaba de los que tenemos actualmente en portafolio, pero existen 21 patógenos identificados, 5 son virus y 5 son parásitos. ¿Okay? Para que realmente se desencadene la enfermedad, no me voy a detener en todo esto, pero deben ocurrir ciertos elementos que desencadenen en una toxinfección. Por un lado, que el alimento lo transporte, que el individuo a lo mejor tenga un sistema inmunológico comprometido, que obviamente se encuentra el patógeno y la suma de todo esto me va a producir un desenlace, ya sea una hospitalización, la muerte o secuelas. ¿Okay? ¿Y eso qué pasa? En realidad lo que nos puede pasar es que el microorganismo, aunque esté presente, tiene que contar con un factor de virulencia capaz de enfermarte y este factor también está relacionado con la viabilidad, es decir, que esté bien, que esté recuperado y también con el número, es decir, con la dosis infectiva. El control de los patógenos deben estar coordinados
en que yo tenga muy buenas prácticas de manufactura en el proceso, en el que yo sepa diferenciar cuáles son los productos que llevan menos o más tratamientos, ¿okay? Para evitar la contaminación, que mi planta tenga un buen diseño sanitario, en el que yo cuente con procedimientos y controles eficaces de limpieza y sanitización, y que cuente con algo muy interesante que es el monitoreo ambiental. Eso es el resultado de un control efectivo de patógenos. La mayoría de los clientes me preguntan, ¿qué hago? Tengo listeria. Garantíceme estos 5 elementos y usted va a tener un control efectivo de patógenos. ¿Cuáles son esos patógenos? Por ejemplo, tenemos Staphylococcus aureus, ¿okay? Clostridium botulinum, Clostridium perfringens, Bacillus cereus y Listeria monocytogenes. ¿En qué alimentos normalmente están relacionados? Por ejemplo, yo siempre les digo a ustedes, entre más manipulación tenga una persona del alimento, usted debe analizar Staphylococcus aureus. Es decir, alguien puso el pancito en una bolsa, usted analiza Staphylococcus aureus. Si estoy, por ejemplo, en el rubro de vegetales, salsas, quesos, leches, pollos y pescados, lo mejor es analizar Listeria monocytogenes. No quiere decir que ustedes no van a analizar el resto, sino es el del principal peligro en tu alimento. ¿Okay? Hay otras consideraciones que son muy importantes cuando analizamos el patógeno. ¿Okay? Hay que analizar cuáles son las características, la actividad de agua, el pH de crecimiento específico del microorganismo. Todo eso va a relacionar la prevalencia o no de ese microorganismo en ese alimento particular. ¿Okay? Otros microorganismos que son muy importantes analizar según el tipo de matriz, por ejemplo, las salmonelas, huevos, carnes, leche y lácteos. Pero no son los únicos. Sabemos que salmonela tiene una alta prevalencia en especias. Y ustedes dirán, bueno, porque al final muchas veces las especias le colocamos al final del alimento, y si la salmonela, que es termolábil, no ha sufrido, ha habido una contaminación cruzada post envasado de esa especie, o nunca ha sufrido un tratamiento térmico o una radiación ionizante, pues la prevalencia es bastante alta y por lo tanto muchos recalls tienen que ver por especies. Campylobacter, Campylobacter pues en carnes, aves, leche cruda. Ahora hay una moda grandísima de consumir leche cruda, y bueno, está aumentando el riesgo de enfermarse por Campylobacter. Luego tenemos todas las E. coli patógenas, ¿okay? Que son todo lo que son las STEC, las SICs, y están prácticamente relacionadas a la mayor cantidad de alimentos. Puede ser también que analicemos Shigella, Yersinias. Yersinia enterocolítica es un buen indicador, un buen patógeno para analizar en productos de la industria porcina. Y no olvidarse también que pueden existir otro tipo de patógenos como los virus, que la hepatitis A, el norovirus, que tiene una gran prevalencia en la mayoría de recalls, ¿okay? Los rotavirus, virus, y normalmente en este caso tiene que ver mucho, ya sean por manipulaciones, por productos del mar, una contaminación cruzada o la misma agua. ¿Okay? Otros patógenos que son relevantes en la industria de alimentos son los parásitos, y allí microorganismos como el Cryptosporidium, la ciclospora, la Yardia, el Toxoplasma gondii, la trichinella, son parásitos de interés en alimentos crudos, en carnes contaminadas, ya sea de cerdos o de puercos, según como le digan del país en el que estén ubicados, y cada día están tomando mayor relevancia en los análisis microbiológicos, analizar este tipo de alimentos. Muchas fuentes de contaminación del parásito también son por aguas. ¿Okay? La última partecita que tenemos para el día de hoy es hablar sobre las muestras. Siempre nos preguntan los clientes cuántas muestras estoy haciendo. Lo primero que ustedes se tienen que llevar el día de hoy, si algo pueden aprender, es que en mi producto final es muy complicado de que yo en el muestreo sea lo suficientemente representativo de lo que ha pasado todo aguas abajo. No es lo mismo analizar todos los procesos desde la granja hasta mi línea de producción
sucesivamente hasta la cadena de suministro y comercialización, analizar qué cosas pueden aumentar ese riesgo. ¿Okay? En el proceso, ustedes tienen que pensar no el proceso final como el producto envasado. Ustedes deben pensar en todos esos puntos de control, qué elementos pasan que se reduzca el riesgo, no cambie el riesgo o aumente el riesgo de contaminación. Por ejemplo, si yo tengo un peligro, ¿no?, que afecte a la población, llámese patógenos, yo en general no puedo hacer un muestreo, que la mayoría de nuestras normativas en Latinoamérica basan un muestreo corto, que es un N igual a 5. La ICMSF, ya como estamos hablando de peligros que representan a la población en general, mínimo yo debería estar en casos 13, 14 o 15. Es decir, si se reduce el riesgo, acuérdense que el riesgo puede ser un procesamiento térmico, entonces estoy en un caso 13 con una muestra igual a 15 y cero tolerancia. Aquí no hay tolerancia. Si no cambia el riesgo, es decir, yo estoy empacando ensaladas en mi industria de alimentos, estaría en un caso 14 con un N igual a 30 y no acepto ninguna muestra que esté en presencia de ese patógeno. Y si se aumenta el riesgo, es decir, a esa ensalada, pues aparte, pues tengo huevo crudo, ensalada preparada, etcétera, a lo mejor allí voy a tener que utilizar un caso 15 con un N igual a 60. Todos me van a decir, Angie, Dios mío, esto es inmanejable. No es inmanejable en el sentido si tenemos una cultura de inocuidad enfocada a que si hay riesgo de que ese patógeno se manifieste en el producto, ustedes no vayan a producir un efecto severo en la población general o en grupos sensibles. ¿Okay? Entonces, si bien muchas normativas están enfocadas a hacer análisis de 3 clases o de 2 clases con pequeños número de muestras, ustedes deben analizar y ser bien honestos, ponerse bien exhaustivos en cuál es el caso que representa la realidad de mi planta. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchas plantas que están muy industrializadas y sus procesos están más controlados, pero hay otras plantas que no lo están, que son más manuales, que tienen equipos que han sido reciclados. En estos casos, ahí sí hay que todavía ser más estrictos, porque si te apoyas en la literatura y dice un proceso de pasteurización, pero es un pasteurizador que se hizo de una forma, una validación pasteurizador A1, no el pasteurizador que tengo en mi casa, que el señor José le puso una pieza diferente, que le hice unos cambios. Ese pasteurizador en realidad puede ser que aumente el riesgo del microorganismo. Entonces hay que ser bien exhaustivos cuando tomo una decisión en qué caso voy a considerar. A nivel de productos, acuérdense que también es interesante dividir las zonas, ¿okay?, de tu planta para saber si tienen contacto directo con el alimento y no. Y según ese tipo de zonas vamos a poder analizar tanto algunos indicadores, podemos también analizar algunas proteínas totales, podríamos llegar a analizar también patógenos y la frecuencia, obviamente, es alguna recomendación que le estamos dando acá, pero no necesariamente sea la realidad porque para eso ustedes van a hacer su análisis de riesgo. ¿Okay? Y por último, si vemos en lo que sería en superficies, interesante es que analicen algunos microorganismos como salmonella, listerias, algunas que son interesantes analizar en superficies y no olvidarse que las aguas de riego hay que también analizar estos tipos de patógenos. Bueno, en resumen, en la significancia, escoger un buen indicador es muy importante para que te dé una información relevante de lo que está pasando en tu planta. Tiren del histórico, pero del histórico que les dé realmente una cercanía a lo que es la producción continua de alimentos. A veces las relaciones que podamos tener en la carga microbiológica, por ejemplo en el sector de frutas y hortalizas, muchas veces vienen con una carga microbiológica, pasan procesos de lavado sencillos, no puedo alterar mucho porque se venden, por ejemplo, congelados, etcétera. Es
es una relación dura porque vas a estar monitoreando con mayor frecuencia que una planta que tiene muchas barreras para la reducción microbiológica, en el que el proceso está más controlado. Entonces, en ese sentido, la variabilidad de resultado, la variabilidad poblacional en frutas y hortalizas nunca va a ser igual a una planta de procesados, ¿no? Es completamente diferente. ¿Okay? Otro tema importante, una muestra no representa absolutamente nada. Debemos acercarnos realmente a la realidad de lo que está pasando en nuestra planta, escoger muy bien cuáles van a ser los puntos que yo voy a monitorear, y no solamente los puntos que representen un punto crítico de control, sino aquel punto en el que sepa que me puede dar una información. Varíen los puntos, analicen la data y vean si esos microorganismos que están analizando les va a dar una respuesta significativa. No se olviden de que las enterobacterias son un buen indicador, porque también me va a agrupar a un grupo interesante, que pueden haber tanto patógenos como no, pero estoy un poco más cercana que solamente analizar coliformes. Y por último, darle la importancia al análisis de bacterias acidolácticas que nos puedan dar una idea de la reducción de la vida útil del producto o de las buenas prácticas de limpieza y desinfección de mi planta. ¿Sí? Bueno, si tienen contestando las preguntas que están en el chat. Gracias, Angie. Sí, vamos a pasar con algunas de las preguntas que nos están haciendo los participantes. Son muchísimas, pero estamos seleccionando algunas, así que te voy a hacer la primera. ¿Cuál sería la frecuencia del monitoreo para tener un buen historial de presencia de patógenos? Ok. Más o menos la he contestado allí, pero para puntualizar, debes entender la diferencia entre cada tipo de lotes. ¿Okay? Un lote está definido no solamente por el día de producción, sino también por los suministros de materias primas que tengas y cambios en los procesos que tú puedas llevar a cabo. Un equipo que esté trabajando constantemente y que no tenga una parada, posiblemente no va a ser el mismo arranque que arrancó a las 7 de la mañana que a las 5 de la tarde, donde la carga, la misma característica del producto, le puede ir dando alimento para la proliferación de los microorganismos, recordando que estos se multiplican exponencialmente. Allí lo más importante es que empiecen a ver todos cuáles son los procesos, los tiempos en que tarda cada proceso, analicen lo mínimo, el historial también que les está dando. Muchas veces, cuando hablamos, por ejemplo, en el caso de listeria, dicen, no estás encontrando listerias, especies en tu planta, en tu monitoreo ambiental, cambia de puntos, verifica que tienes unos buenos equipos de recuperación, verifica que realmente está siendo exhaustivo, porque es raro que tú no encuentres listeria especies en tu planta de alimentos. Entonces, eso es un indicador que hay algo que puede estar que está ocurriendo mal. O la planta, o no estás usando un buen material, o no estás usando los puntos indicados. Entonces, una cantidad exacta de muestras debe estar considerado por el análisis de riesgo que tú hagas de tu planta de alimentos. Gracias, Angie. La siguiente pregunta es, además de la campana de extracción de una área aislada, ¿qué otros equipos son importantes en una detección molecular de patógenos? Perdona que no te entendí bien, disculpa. ¿Qué otros equipos son importantes en la detección molecular de patógenos? Mira, la verdad que los equipos que cuando hablamos de tecnologías moleculares como la que tiene 3M, lo interesante es que en tu planta tengas un espacio y no solamente para la detección del patógeno, ¿no? Tengas un buen flujo de trabajo de lo que sería el producto que está más contaminado, que tiene mayor riesgo biológico, al que no tiene riesgo biológico, que es decir, ya cuando ya estoy haciendo el ensayo. Entonces,
Si tú tienes unas buenas prácticas de laboratorio, no necesariamente tengas que comprarte todos los gadgets para el laboratorio, todas las campanas, todo con flujo positivo, con flujo negativo, no. En el caso, por ejemplo, de la tecnología molecular de 3M, el equipo como tal, un buen flujo de trabajo, cuidando las buenas prácticas de laboratorio son más que suficientes. Gracias, Angie. La siguiente pregunta es, ¿hay algún kit de presencia o ausencia para llevar auditorías y ver en el momento del hisopado de manos para validar el lavado o la desinfección de superficies? Bueno, para la verificación de superficies, les comentaba un poco de la línea de productos de 3M a través de las mediciones indirectas del ATP, como el CleanTrace, te puede ser una forma indirecta y rápida que en 7 segundos tengas la visión de lo que está pasando, qué tan bueno o qué tan malo es ha sido el proceso de limpieza en una superficie. Muchas auditorías se llevan a cabo con este tipo de equipos, tanto auditorías no solamente para plantas, restaurantes, hasta la misma hotelería podría llegar a utilizar este tipo de equipos. A nivel ya microbiológico, si yo quiero saber si está o no el patógeno presente, sí es muy difícil por lo que yo les estaba comentando de que necesito tener una etapa en la que pueda ser capaz de recuperar la carga microbiológica del patógeno. Entonces siempre voy a requerir un periodo X de incubación que siempre va a ser importante, ¿no? Hablando en términos de horas, podríamos hablar de entre unas 18 a 24 horas que vas a necesitar para saber del patógeno. Pero si quieres hacer una auditoría in situ, el CleanTrace es bueno porque te dice, bueno, qué tan bueno eres limpiando, y si hay mucha presencia de la molécula de ATP, podría ser un indicador de la posible presencia de carga microbiológica. Muchas gracias, Angie. Tengo otra pregunta. ¿Cuál sería el mejor método para realizar muestreo ambiental en 3M? El método como tal de muestreo se puede utilizar, como les comentaba hace un ratito en una de las diapositivas. Déjenme devolverme un segundo cuando hablábamos acá, que en realidad hay que tomar en cuenta dos elementos. Si yo estoy tomando una muestra después del proceso de desinfección, tengo que utilizar un caldo neutralizante, porque la presencia del desinfectante en la superficie, por ejemplo, puede hacer que inhiba el crecimiento y yo tenga un falso negativo. Entonces, si yo estoy recuperando la carga microbiológica después de un proceso de desinfección, debo utilizar un buen caldo neutralizante. Es bueno, existen muchos en el mercado. En el caso de 3M, siempre recomendamos el caldo letín, es un buen caldo neutralizante que me ayuda a mí entonces a mitigar la presencia de ese químico y realmente tome la carga microbiológica de la superficie. Gracias, Angie. Siguiente pregunta. Si en una muestra de producto terminado encontramos presencia de Listeria inocua, ¿existe la posibilidad de que haya presencia de Listeria monocitogenes? Mira, la verdad, y es muy buena pregunta. Si vemos, dependiendo del producto, ¿no? Si vemos los manuales de la FDA sobre el control de Listeria en productos ready to eat o listos para consumir, siempre te recomiendan, aunque no es obligatorio, que hagas los análisis tanto de Listeria especies como de Listeria monocitógenes. En ese caso, la presencia en producto de Listeria especie podría estar, cuando haces el análisis del producto, no recuperas Listeria monocitógenes, pero sí te puede estar dando una indicación de que tu proceso hay algo que tienes que ajustar y te está haciendo una alarma o una alerta de que algo tienes que ajustar. No necesariamente va a haber Listeria monocitógenes, porque tal cual puede haber Listeria inocua, Listeria ivanovi, pero sí ya se están generando las condiciones para que en un momento dado esté Listeria monocitógenes. Gracias, Angie. Siguiente pregunta. ¿Existe alguna técnica efectiva y confiable más rápida que PCR en tiempo real para identificar patógenos en productos cárnicos?
Más rápida, nosotros, a día de hoy, nosotros no somos PCR, la tecnología LAMP que tiene 3M, que es una tecnología más avanzada que el PCR. PCR tiene en el mercado más de 30 años. LAMP nació en 2000, aproximadamente en el 2002, por allí. Es lo más rápido y lo más confiable, sensible y seguro. Entre más acortes los tiempos, podrías no llegar a la concentración mínima necesaria para que los equipos lo detecten. Entonces, hay que ser muy cuidadoso cuando vemos en el mercado que existen técnicas que recuperan microorganismos en menor tiempo de 18 horas, porque ya 18 es un buen tiempo, menor a 18 horas. Hay que tener mucho cuidado porque te podría estar cayendo en un punto en el que no lo detectes y sí estás. Entonces, lo que la tecnología a nivel de alimentos se apunta son este tipo de sistemas, de tecnologías moleculares, y hay otras que todavía son más lentas, pero son muy buenas, que es todo lo que tiene que ver con la metagenómica, que ya ahí lo que te va a dar la indicación de todos los microorganismos que están en ese alimento, ¿no? Muchas gracias, Angie. Y ya por último, la última pregunta ¿es posible tener resultados positivos en un análisis molecular para una especie X de bacteria y que el resultado de la misma muestra salga negativa por microbiología tradicional? Excelente pregunta. Sí, puede pasar, ¿no? Y pasa justamente, puede llegar a pasar por distintos elementos. Ya también lo podemos verificar cuando hacemos los procesos de confirmación. ¿Qué pasa? Yo de aquí, de la detección que estoy hablando del ADN, o sea, de la carga genética del microorganismo, es mucho más sensible y específica. Cuando yo me voy a los métodos de confirmación o los métodos tradicionales, el microorganismo puede ser que no, acuérdense que cuando yo les hablaba al principio de las enterobacterias, tengo salmonelas, ¿okay?, que son capaces o no de fermentar la lactosa. Esas van a crecer diferentes en el medio de enriquecimiento. Entonces, esas salmonelas atípicas, yo posiblemente las detecte como negativa, o esas listerias que no son capaces de recuperarse en los medios tradicionales, yo diga que es negativo cuando efectivamente sí se encuentra. Entonces, es por eso que la tecnología ya a nivel genético y no fenotípico se hace más relevante en la industria de alimentos. Muchísimas gracias, Angie. Y pues bueno, con esto damos por terminada la sesión de las preguntas y por ende el webinar también. Te agradezco mucho, Angie, por haber dedicado tu tiempo y tu experiencia con nosotros, por estar de invitada especial en este webinar. Y pues bueno, también agradecer a toda la audiencia, que fue bastante en esta ocasión para este webinar. Y pues bueno, no sé si tengas, Angie, algo más que agregar. No, bueno, agradecerles a todos por la invitación. Ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Bienvenidos. Vamos a contestar lo mejor posible las preguntas que quedaron en el chat pendientes y que no las discutimos en línea. Y bueno, cualquier cosa, estamos en contacto. Cuídense mucho, que estén seguros y muy buenas tardes. Muchas gracias. Hasta pronto.